En el capítulo 10, Hebreos capítulo 10, quiero en esta mañana tomar estos versículos del 26 al 29, del 26 al 29, gloria al Señor, y vamos a continuar con este tema que nosotros hemos iniciado para este mes de junio. En este mes de junio estamos aprendiendo sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, gloria al Señor. Y los que estuvimos el domingo pasado, que creo que fue la mayoría, aunque faltan unos, pues aprendimos sobre la primera parte, que Dios es espíritu, pero también Él es santo, ¿verdad? Y que aunque hay muchos espíritus, porque los seres angelicales, todos los seres invisibles creados por Dios son espíritus, ¿verdad? Entonces, hay muchos espíritus, solamente hay un Espíritu Santo. Y santo es una de las atribuciones a Dios. Solamente Dios es santo, pero que en su santidad hemos aprendido que Dios nos santificó a nosotros, ¿verdad que sí? Nos santificó cuando Él quitó el pecado de nosotros, por lo que nos hizo a nosotros también santos. Por eso la Biblia dice, en cuanto a la iglesia, que nosotros somos los santos, pues Dios mismo le dice al pueblo en el Antiguo Testamento, ser santos porque yo soy santo. Entonces es un mandato de Dios. Ser santo, después de ser santificado, significa vivir apartado del pecado, no practicar el pecado, ¿sí? Vivir apartado de las influencias del mundo para que no seamos contaminados y de esa manera permanecer en santidad. Pues también la Biblia dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, cuando hablamos de la santidad, estamos hablando de la esencia misma de Dios, porque Dios es santo. Por eso Isaías, cuando ve en la visión, allá en el capítulo 6 de Isaías, ve en la visión al Señor. Aleluya. Versículo 1. Entonces dice, en el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Serafines son seres angelicales, seres de fuego. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubría sus pies, y con 2 volaban. Aleluya. Y el versículo 3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces encontramos a estos seres vivientes que están ¿dónde? En la misma presencia de Dios. Y ellos están diciéndole a Dios que Él es ¿qué? Santo. Aunque aquí la Biblia nos muestra la palabra 3 veces santo, no significa que Dios es 3 veces santo. Porque decir que Dios es 3 veces santo sería limitarlo en su santidad. Él es santo. Gloria al Señor. En todo el sentido de la palabra. Entonces, en Apocalipsis capítulo 4 y versículo 8, encontramos el mismo o la misma escena donde están
frente al trono de Dios, ante el que está sentado en el trono. Y dice la palabra del Señor en el versículo 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Juan lo identifica como unos seres vivientes porque están en un constante mover, ¿verdad? Ahora Isaías los identifica como serafines. Son los mismos seres vivientes. Entonces dice la palabra, cada uno tenían ¿cuántas alas? Tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Eso no lo muestra Isaías. Gloria al Señor. Pero sí las alas y los seres, dice la Biblia, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era. Mire cómo lo identifican estos seres. El que era. ¿Y qué más dice? El que es. ¿Y qué más dice? Y el que ha de venir. Y yo le pregunto, iglesia, ¿quién es el que ha de venir? ¿Cómo se llama? Porque Él es el que ha de venir. Aleluya. Entonces Él es el que es el santo. Él es el santo. Él es el Dios todopoderoso. Ahora entendemos mejor por qué la Biblia le llama Espíritu Santo a Dios. Le llama Espíritu Santo a Dios. Aleluya. Sabemos de que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo porque el ángel se lo dice a José. Mateo capítulo 1 y el versículo 21, versículo 20 en adelante. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién es? ¿Qué dice su Biblia? Del Espíritu Santo es. Pero Jesús nunca dijo, mi Padre es el Espíritu Santo, ¿verdad que no? Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Dios en espíritu, en esencia. Y Jesús es Dios manifestado en carne, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Y Jesucristo vivió aproximadamente 33 años, pero luego murió como mueren todos los seres humanos. Aleluya. Pero dice la Biblia que Él dejó la promesa de que Él no nos dejaría solos, sino de que Él estaría con nosotros. ¿Y cómo es de que Jesús quedaría en nosotros? En espíritu. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada, ¿verdad? De que Jesús les dijo a ustedes, les digo la verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu no vendrá a vosotros. Gloria al Señor. Entonces, mire cómo Dios viene funcionando y trabajando con la humanidad, porque todas estas manifestaciones de Dios, todo tiene que ver en favor, en beneficio de la humanidad. Por eso la Biblia lo dice en Hebreos capítulo 1 y versículo 1, ¿verdad? Que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, por los profetas, en otro tiempo a los padres, por los profetas,
en estos días, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Cuando vemos el sol, ¿qué es lo que vemos? ¿Vemos al sol o vemos su resplandor? Al sol no lo podemos ver. Y eso es lo que dice la Biblia, que a Dios nadie le ha visto jamás, pero que Jesucristo le ha dado a conocer, gloria al Señor, porque Él es la manifestación gloriosa de Dios. Pero hay algo más importante, y dice que Jesucristo es la imagen misma. O sea, no es alguien separado de Dios, sino que la imagen misma de su sustancia. Podemos decir del resplandor del sol. Ese resplandor no sale no se genera por los alrededores del sol o aparte del sol. No, ese resplandor se genera es por la misma esencia del sol, ¿sí? El sol alumbra y ese resplandor viaja por todos los lados en esta constelación. Y de esa manera Dios es con nosotros. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero Él llega a nosotros hasta donde nosotros estamos. Y dice la Biblia que Jesucristo es la imagen misma de su sustancia. Lo que es Dios es Jesucristo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aleluya. Habiendo efectuado, ¿qué, hermanos? La purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Préstele atención cuando la Biblia usa esa expresión sí mismo. Es decir, que Él lo hizo por su propia cuenta. Nadie lo mandó. Nadie lo obligó, ¿verdad? Nadie programó eso, sino ¿quién? Él mismo. Por eso dice la Biblia que todo lo que Él hizo, lo hizo por sí mismo. Y cuando estaba con sus discípulos en los días de su carne, Él lo profesó, Él lo dijo. Él lo dijo. A mí nadie me quita la vida. ¿Verdad que así dijo? A mí nadie me la quita. Pero dijo algo glorioso, algo grande que no puede decir cualquier ser humano. Y Él dijo yo mismo. Préstele atención al sí mismo. Yo mismo tengo poder para poner mi vida y yo también tengo poder para volverla a tomar. Dele la gloria al Señor, porque usted adora a un Dios que es todopoderoso. Es todopoderoso nuestro Dios. Solamente Él puede hacer estas grandes maravillas. ¿Y todo en qué? ¿Todo por qué? ¿En beneficio a quién? ¿Verdad? Porque Dios no es como un hombre que quiere lucir su poder, ¿verdad? Dar a conocer lo que es Él. No. Él nunca va a hacer eso. Todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho en beneficio de la humanidad. Porque dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho en beneficio de la humanidad. Amén, hermanos. Ahora bien, Hebreos capítulo 10 y el versículo 26 al 29. La palabra de Dios le habla a la iglesia, le habla a los convertidos, le habla a los que viven en Cristo Jesús. Pues la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron
He aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. Ahora bien, en nuestra nueva naturaleza, porque nosotros fuimos salvos, ¿verdad, hermanos? Estamos siendo salvos y seremos salvos en la redención final. Aleluya. Ahora dice la Biblia, porque si pecaremos voluntariamente, ¿sabe por qué usa la palabra voluntariamente? Porque ahora la fuerza del pecado ya no está en nosotros. La potestad de Satanás ya no está en nosotros. La potestad del mundo ya no tiene ninguna autoridad, ninguna fuerza en nosotros, porque Jesucristo nos liberó del pecado, de la muerte, de Satanás, del mundo, nos liberó de toda fuerza maligna. De nosotros somos libres. Y el que peca, peca ¿cómo? Dígalo, ahí está. Voluntariamente, sin acusar al vecino, ¿verdad? Sin acusar a quién más. A ver, ayúdeme a predicar esta mañana. Sin acusar a Satanás, que ese es el primero que acusamos nosotros para quitarnos la responsabilidad de encima. ¿Verdad que sí? Ay, es que ese diablo, pastor, es que, oiga, si ese diablo ya está vencido. Ya Jesucristo lo venció por usted. Ya usted no tiene por qué tener temor del diablo, no tiene por qué tener temor de la muerte, no tiene por qué tener temor del mundo, de las influencias que extravían a muchos. Por eso dice influencer, ¿verdad? Va a influir en tu vida, pero si tú le permites. Pero si no le permites, entonces se cumple lo que dice la Biblia, el favorito del hermano Eric. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Y mire usted al diablo huyendo de usted. Al que usted acusa, sale huyendo de usted si usted se para firmes. Amén. Dígale gloria a Dios al Señor, porque el Señor nos ha equipado, hermanos. Por eso la Biblia dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Aleluya. Sigue diciendo, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aleluya. Ahora viene el versículo 28, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué le pasa? ¿O qué le pasaba, verdad? Porque ya esa ley no la están aplicando. Ahora matar a alguien le cae todo el mundo encima. Derechos humanos, la ley, y ahora ya esos tiempos no los estamos viviendo. Pero esa ley existió. Esa ley se cumplía en esos tiempos. De la persona moría, no había quien lo defendiera. Si había 2 o 3 testigos. Aleluya. Pero note usted lo que la palabra de Dios nos trata de enseñar en esta mañana. Está hablando de los que somos libres, los que somos salvos, pero si pecamos voluntariamente, dice que nos esperaría una horrenda expectación de juicio. Y hay un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces hace un paralelo ahí entre la ley de Moisés, de aquel que moría irremisiblemente, siempre y cuando hubieran 2 o 3 testigos que dijeran, sí, violó
la ley. Aleluya. Imagínense si esa ley mataba, ¿cuánto más? Dice la Biblia en el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Hablábamos de la santificación que Él nos hizo y que ahora nosotros somos santos gracias a el que santifica. Aleluya. E hiciere, ¿qué, hermanos? Afrenta. E hiciere afrenta ¿a quién? Al Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de gracia, ¿verdad? Porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, el Espíritu de gloria, es el mismo. Es el mismo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios, es un regalo de Dios. Aleluya. Entonces la palabra del Señor dice algo interesante aquí. Que el que peca voluntariamente, viéndolo en su contexto, termina haciendo ¿qué? Afrenta al Espíritu de gracia. Tendría entonces por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Pisotear al Hijo de Dios es no darle lugar a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tener por inmunda la sangre de Jesucristo es tenerla como ineficaz, no suficiente como para salvar al ser humano. Y hacer todo eso, hermanos, dice la Biblia, que es hacer afrenta al Espíritu de gracia. Aleluya. Así es de que nosotros, en lugar de hacer afrenta al Espíritu de gracia, ¿qué hacemos? Lo adoramos en obediencia, ¿verdad? Lo exaltamos, aleluya. Y le servimos todos los días de nuestra vida y vivimos agradecidos con Él. ¿Por qué, hermanos? Porque nos ha salvado, nos ha dado una nueva vida. Gloria al Señor. Así es de que el desprecio o rechazo al Espíritu de gracia tiene sus consecuencias. Y son consecuencias graves. Horrenda expectación de ¿qué? De juicio. ¿Y qué más? Hervor de fuego. Hervor de fuego. Aleluya. Así es que lo mejor es resistir a la tentación, resistir al diablo cuando él llegue, porque él va a llegar en algún determinado momento, pero no siempre llega. Porque la Biblia dice que él anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Aleluya. Pero también está la tentación del mundo que nos puede apartar. Pero sobre de todo están ¿qué? Las debilidades de la carne, las cuales Santiago les llama las concupiscencias de la carne. Y vamos a ver Santiago capítulo 1. Y el versículo 12 dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hace una aclaración el hermano Santiago. Y dice entonces en el versículo 13:
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Aleluya. Entonces, hermanos, cuando estemos pasando por diversas pruebas, no pensemos de que eso es un asunto de Dios, ¿verdad? Porque hay quienes lo han dicho de esta manera, es que Dios me mandó una prueba bien dura. Y es que Dios, y bueno, y no, la Biblia dice que Él no tienta a nadie. Pero Dios permite que llegue la prueba. Dios permite que la prueba llegue. Ahora viene el apóstol, explica el hermano Santiago y dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia concupiscencia. ¿Qué pasa? Aleluya. Es atraído y seducido. Fíjese bien cómo es de que uno peca. ¿Por dónde entra la atracción? Por los ojos. ¿Verdad que sí? Entonces, como la atracción entra por los ojos, por ahí lo agarra la concupiscencia uno. Y por ahí entra la debilidad. Y por eso la Biblia habla de resistir. ¿Verdad? Entonces, cuando haya resistido, dice, entonces, va a tener premio. Porque Dios premia a los que resisten. Gloria al Señor. Pero hermanos, la atracción nos va a llegar a todos. Pero una cosa es de que la atracción llegue y otra cosa es de que me deje seducir. ¿Estamos de acuerdo? Porque si yo me dejo seducir, entonces ya me llevó la corriente. ¿Verdad que sí? La atracción va a llegar. Su corazón lo va a desear. Quiero que esto quede claro. Que todo ser humano es atraído, todo ser humano desea. Pero no todo ser humano cae en el deseo. Porque el problema está en la seducción. Cuando uno es seducido, entonces ahí, como dicen, ya no hay marcha atrás. Pero esto lleva sus pasos. Y vamos a aprender esto. ¿Cómo es que comienza? Aleluya. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, mire, ese entonces está en base a lo que sucedió antes. La concupiscencia, después después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, ¿qué pasa, hermanos? Da a luz, ¿están siguiéndome? Bueno, da a luz ¿qué? La muerte. Y le pregunto yo, ¿a quién le está escribiendo Santiago? ¿A quién? A la iglesia. Versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Le está escribiendo a la iglesia. Hebreos entonces le dice a la iglesia, pero si pecamos voluntariamente, por eso debemos de cuidarnos, hermanos. Debemos nosotros de permanecer firmes en el Señor, aleluya, porque si pecaremos voluntariamente, dice la Biblia, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar ¿a quiénes? A los adversarios. Aleluya. Y volverse atrás es hacer entonces afrenta al Espíritu de gracia. Al Espíritu de gracia, hermanos.
es un peligro intentar volver al mundo. Es un peligro intentar, hermanos, pecar voluntariamente, porque el corazón se puede endurecer. Aleluya. Entonces, si los que se vuelven atrás, esto es lo que les espera. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? ¿Permanecer en quién? Permanecer en Cristo Jesús. ¿Verdad? Porque un poquito y el que vendrá ha de venir. Y él viene por una iglesia que le está esperando. Dice la Biblia que su segunda venida ya no es con relación al pecado, sino que él viene por aquellos que le están esperando. Aleluya. Ahora bien, hay otro punto importante en cuanto al Espíritu Santo. Y es de que Jesucristo dijo estas palabras: el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Fíjese bien. Hebreos nos está hablando de una afrenta al Espíritu de gracia. Y que los que hacen eso les espera una expectación de juicio, horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. A mí me está diciendo la Biblia que el que hace eso, aleluya, gloria a Jesús, el que hace eso se perdió. Ya no tiene solución. Gloria al Señor. Ahora, en cuanto a la blasfemia del Espíritu Santo al Espíritu Santo, dice Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32. Gloria al Señor. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Aleluya. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y sigue diciendo: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Aleluya. Entonces aquí, la palabra de Dios nos está enseñando lo que sucedió cuando Jesucristo dijo estas palabras. Aleluya. Los que estaban ahí atribuyeron a Satanás la obra que estaba haciendo Jesucristo. Así es de que la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuir ¿qué? La obra de Dios a Satanás. Atribuirle esa obra. Si usted oye que una persona, aleluya, le dice: no, usted cambió, usted es lo que es ahora porque usted puso su esfuerzo, usted quiso hacerlo. No le está dando la gloria a Dios. Porque lo que somos nosotros, hermanos, es obra de ¿quién? Es obra del Espíritu Santo. Aleluya. Porque la obra del Espíritu Santo es desde de principio a fin. Aleluya. Entonces nosotros no somos lo que somos porque quisimos ser, sino porque Dios nos transformó. Dios nos dio una nueva vida, ¿verdad? Así es de que jamás le atribuye lo que usted es a su buen esfuerzo, ¿verdad?
Porque mucha gente dice, no, haga el sacrificio, haga el esfuerzo, haga. Yo le diría, en lugar de que usted haga, mejor deje que el Espíritu Santo haga la obra perfecta en usted. Porque si Él lo hace, usted no va a hacer ningún esfuerzo. Porque yo conozco gente que vienen haciendo el esfuerzo por años y no pasan de ahí, siguen igual. Porque es que uno no va a cambiar por sí mismo. Pero si le permitimos a Dios hacer el trabajo, entonces Dios lo va a hacer perfectamente, que va a transformar mi vida. De tal manera que hasta ni yo lo voy a creer. ¿Verdad? Ese uno se pone a pensar lo que uno era. Y ve lo que uno es hoy. Y lo único que le queda a uno es darle la gloria a Dios. Darle gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque uno dice, no, yo de verdad traté muchas veces, pero nunca pude. Pero el día que le permití a Dios trabajar en mi vida, Él hizo una obra perfecta. Una obra excelente. Gloria al nombre de Jesús. Así es, hermano, que no le atribuyamos nada al hombre, no le atribuyamos nada a Satanás, sino atribuyémosle la gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Hay otra parte especial que la Biblia habla de contristar o entristecer ¿a quién? Al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4 y versículo 30. Efesios 4:30. Hay algo hermoso en esta porción de la palabra. Y dice la Biblia, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Tenemos un sello. Y todo producto genuino trae un sello, ¿verdad? Trae un sello. Y nosotros como hijos de Dios tenemos un sello de genuinidad, de herederos, de hijos. Aleluya. Por cuanto sois hijos de Dios, Él envió el Espíritu de su Hijo Jesucristo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos ese sello, pero hay algo importante aquí. ¿Cómo usted se imagina que uno puede contristar al Espíritu Santo? Porque es buena pregunta, ¿no? Pero leámoslo, está ahí. Aquí mismo está. Aleluya. Gloria al Señor. Y dice entonces, voy a leer el versículo, no lo voy a leer todo, usted va a leer el capítulo después. Pero dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y luego dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Me detengo ahí. Si yo miento, contristo al Espíritu Santo. Si yo me enojo
con alguien, porque uno solo no se va a enojar tan fácilmente. Y peco, no pidiendo perdón o buscando la restauración con mi hermano, contristo al Espíritu Santo. Van dos. Ni deis lugar al diablo. Dar lugar al diablo es darle lugar al mal. Aleluya. Si yo le doy lugar al diablo, entonces contristo al Espíritu Santo. Y cada vez que usted diga, es que ese diablo, usted le está dando lugar al diablo. Él es el que está, ¿sí? Entonces eso sería contristar al Espíritu Santo, porque Dios te liberó del diablo y el diablo no tiene ninguna potestad en tu vida, no tiene ningún negocio en tu vida. Mentir, enojarme sin arreglar los problemas con mi hermano, darle lugar al diablo. Aleluya. ¿Qué más? Gloria al Señor. El que hurtaba, robar, ¿verdad? Robar entristece al Espíritu Santo. El que hurtaba, no robe más, no hurte más, sino que trabaje. El que no trabaja, dice la Biblia que no coma, sí. Pero quería decir yo, el que no trabaja pudiendo hacerlo. Y entristece al Espíritu Santo, ¿sí? Porque puede hacerlo, tiene salud, Dios le está dando salud, le está dando fuerza, le está abriendo puertas, pero no quiere ir a trabajar. Entonces, entristece al Espíritu Santo, gloria al Señor. Sigue diciendo que trabaje con sus propias manos lo que es, haciendo lo que con sus propias manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No hablar mal, sino hablar bien. Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y luego dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué más dice? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Al niño sí lo dejamos gritar. Ahora entendemos lo que quiere decir el versículo 30. ¿Sabe usted cómo se entristece Dios? Si yo practico todas esas cosas. ¿Y cómo lo alegramos entonces? No haciéndolo, obedeciéndolo. ¿Cómo lo alegramos? En el momento que yo desee, en el momento que mis ojos deseen, mi corazón desee, en ese momento yo me arrepiento, lo alegro. En el momento que yo me enoje con mi hermano, pero yo lo busco y le digo, hermano, perdóname, te malentendí, perdóname, me ofendiste, pero mira, no hay cosa mejor que estar en paz. Dios se alegra. Y tuve la tentación porque quedó aquello ahí como para que me lo llevara fácil, pero no lo toqué. Más bien llamé, notifiqué, alguien dejó algo ahí. Dios se alegra. Pero ¿qué es lo que dicen muchos? Qué bueno es Dios, yo necesitaba eso, ¿sí? ¿Verdad? No, Dios no trabaja, Dios no provee así. ¿Sabe cómo provee Dios? Ahí lo leímos. El que no trabaje, que trabaje para que tenga lo suficiente para ayudar a quienes, a los que tienen necesidad. Así es como trabaja Dios. Entonces, yo tengo y yo veo que mi hermano está pasando por la necesidad y yo le voy a dar. Así es como Dios provee. No con lo que estaba ahí en la banca. Gloria al Señor. Aleluya. Ve, yo necesitaba una Biblia, aquí dejaron una, esta. No la usan. Dios me proveyó Biblia. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, la Biblia dice que no
debemos hacer afrenta al Espíritu de gracia, no debemos de blasfemar contra el Espíritu Santo y no debemos, ¿qué más? Contristar al Espíritu Santo. Pero hay algo más. La Biblia habla de apagar el Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 19. Nos da una advertencia para no apagar o suprimir la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la iglesia. Dice entonces, no apaguéis al Espíritu. Aleluya. Apagar el Espíritu puede referirse a ignorar sus propósitos, rechazar sus dones o no permitir que su manifestación se glorifique en nuestras vidas espirituales o en la iglesia. Aleluya. Y esto le puede suceder a cualquiera. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:6. Aleluya. 2 de Timoteo 1:6. Le dice Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo, ¿qué dice? Que avives el fuego del don de Dios que está ¿dónde? Está en ti. En ti. Gloria al Señor. Entonces nosotros somos los que debemos de mantener vivo el Espíritu Santo en nosotros. Aleluya. En la antigüedad el sacerdote en turno tenía la responsabilidad de siempre poner leña en el altar, porque el altar de Dios, el fuego no se podía apagar. Y una de las instrucciones que le da Dios al sacerdote es, y el sacerdote pondrá leña constantemente en el altar para que el fuego no se apague. Y eso era una figura de lo que estamos viviendo hoy. Hoy nosotros somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Gloria al nombre de Jesús. Y es de que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de mantener vivo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso la palabra aconseja, no apagues. ¿Qué dice? No apaguéis el Espíritu. Porque si el Espíritu Santo se apaga en mi vida, entonces ¿cómo voy a alumbrar? Y la Biblia dice que nosotros somos luminares en el mundo, que somos antorchas. Aleluya. Y Jesucristo dice que nadie que pone una luz la va a poner debajo de un cajón, un almud, sino que lo pone ¿dónde? En alto para que alumbre. Gloria al Señor. Debemos entonces nosotros de mantener prendido el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero eso yo no lo puedo hacer por usted. ¿Verdad que no? Porque si usted espera en eso en mí, que lo haga para usted, entonces usted le está atribuyendo esa obra de Dios, me la está atribuyendo a mí. Y eso no puede ser así. Usted tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo. Usted tiene que buscar la presencia de Dios constantemente. Aleluya. Para mantenerse vivo. Porque cuando el fuego se acaba, se acabó todo. Queda en tinieblas otra vez. Gloria al Señor. Y quiero terminar con esta última parte. Resistir al Espíritu Santo. Aleluya. La Biblia habla en Hechos capítulo 7, versículo 51. Nos habla la palabra del Señor y le dice entonces Esteban al pueblo estas palabras: duros de cerviz,
e incircuncisos de corazón y de oídos. Oiga bien, corazón duro, corazón pecaminoso, oídos malos. ¿Y qué les dice la palabra de Dios? Vosotros resistís ¿qué? Siempre. Hermanos, ese siempre significa que nunca han cedido a Dios, sino que siempre lo han resistido. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Aleluya. Entonces esto ocurre cuando las personas se oponen activamente a la verdad que el Espíritu les está revelando. Y hay algo, hermanos, importante, porque las cosas no cambian. Allá en Números, en el capítulo 14, versículo 19 al 24, vemos lo que le sucedió a los padres de esta generación a la cual estaba enfrentándose Esteban, que resistieron al Espíritu Santo, resistieron a Dios. En el 19, después de que Dios toma la decisión de terminar con el pueblo de Israel, porque es un pueblo duro de cerviz, un pueblo duro de corazón, Dios decide destruirlo. Pero como Dios tiene un hombre que le cree, llamado Moisés, Dios le dijo a Moisés lo que iba a hacer. Y le dijo, voy a destruir este pueblo y de ti yo voy a sacar una nación nueva. Pero Moisés empezó a interceder por ese pueblo. Y mira lo que le dice Moisés a Dios: perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia y cómo has perdonado antes, cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. ¿Qué intercesor más poderoso tenía el pueblo? Intercedió por el pueblo y Dios ahí mismo le contestó y le dijo, yo lo he perdonado conforme tú lo has dicho. Pero vea lo que sigue diciendo. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado. ¿Cuántas veces, hermanos? Ya 10 veces. ¿Y qué más? Y no han oído mi voz. ¿Se acuerdan lo que Esteban le dice al pueblo? Ustedes son unos incircuncisos de corazón, duros de oír. Resisten al Espíritu Santo como lo hicieron sus padres. Y mire lo que está diciendo Dios, no lo dice un hombre. Dios está diciendo, ellos se han rebelado contra mí, viendo mi gloria, viendo mis señales, viendo todo lo que yo he hecho. Aún así me han tentado ya 10 veces. ¿Y qué dice Dios? No han oído mi voz. Eso es un peligro, endurecer el corazón. Versículo siguiente dice, ¿qué dice Dios? No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá, hermanos. Cuando Dios dice no, es un no, y cuando Dios dice sí, es un sí. Gloria al Señor. Pero resistir al Espíritu Santo, hermanos, aleluya, dice Hebreos que es horrenda expectación de juicio, hervor de fuego. Y mire lo que pasó con esto, es el versículo siguiente. Aleluya.
pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia tendrá en posesión. Aleluya. Versículo siguiente. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar Rojo. Gloria al Señor. Y bueno, lo dejamos ahí. Pero lo que yo quiero es de que veamos. Usted conoce la historia. Dios solamente dejó entrar a la tierra prometida ¿a quiénes? A los menos de 20 años, ¿verdad? Y todos los de 20 años para arriba que salieron de Egipto, todos quedaron tendidos en el desierto. ¿Por qué razón, hermanos? Porque resistieron ¿a quién? No resista al Espíritu Santo. La Biblia nos enseña, hermanos, de que ese pueblo era el pueblo que Dios le llamó la niña de mi ojo. Mire cómo lo llamó. Sin embargo, lo destruyó. ¿Por qué lo destruyó? Por resistirle. Por resistirle. Y a la iglesia le pasa lo mismo. Si resistimos a Dios, si nosotros nos apartamos, hermanos, aleluya, horrenda cosa nos espera. Gloria al Señor. Así es de que en esta mañana, hermanos, hemos aprendido que no hay que hacer afrenta al Espíritu de gracia. No hay que blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Qué más? No hay que entristecer al Espíritu Santo. ¿Qué más? Gloria al Señor. No hay que apagar el Espíritu Santo y no hay que, lo peor, resistir. Porque el que resiste al Espíritu Santo, eso es como una blasfemia, ¿verdad? Porque no tiene perdón. Dios lo desecha. Aleluya. Así es de que cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de aquel que mora en nosotros, vive en nosotros. Aleluya. Pues la palabra de Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Así es de que pórtese bien. Aleluya. Haga lo bueno. Apártese del mal. Porque aunque nadie lo está viendo en ese momento, no olvide que Él está dentro de usted. Y Él lo está viendo todo. Lo está oyendo todo. Es más, está escudriñando sus pensamientos. La intención de su corazón, Él lo está escudriñando en ese momento. Gloria al Señor. Aleluya. Y vivamos, hermanos, la vida del Espíritu. Pues la Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Nosotros somos libres. Pónganse en pie. Nosotros somos libres. Porque el Señor nos ha hecho libres y porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Aleluya. Dice la palabra de Dios que si permanecemos en Él y su palabra en nosotros, seremos verdaderamente libres. La palabra de Dios les sirve como una espada, como algo cortante que va a cortar todo lo que no es bueno. Aleluya. Así es de que en esta mañana o esta tarde vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque yo creo que vamos a salir con un mejor conocimiento, ¿verdad? Y con más temor o más reverencia a la presencia de Dios. Aleluya. Oremos al Señor, hermanos. Vamos a invocar su glorioso nombre y le vamos a decir, Señor, gracias por tu palabra y ayúdame
a vivirla en obediencia. Ayúdame, Señor, a conocerte mejor. Ayúdame, Señor, a avivar el fuego del don que está en mi vida. Gloria al Señor. Ayúdame, Señor, a sacar un tiempo adicional para estar en comunión, en intimidad contigo. Gloria al Señor. Y que Dios derrame, hermanos, en cada uno de nosotros su abundante unción, el poder de su glorioso y santo Espíritu. Gloria a Dios. Porque es necesario que toda la iglesia sea investida de poder